Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana. Hoy finalmente, luego de tantas trabas, tantos problemas, tantos trabajos, tenemos con nosotros a Yaima Boulet. Bienvenida, Yaima, a Backstage Deportivo. Muchas gracias por la invitación, Henry. Yaima, muchísima gente en el baloncesto femenino se acuerda muchísimo de ti, sobre todo en las noticias que vienen llegando internacionalmente, y todo el mundo se pregunta dónde está Yaima y por qué no está en la selección cubana Yaima. Bueno, eso fue un proceso bastante largo, la verdad. Después que yo me salí de la selección en el 2008, porque me detectaron una enfermedad en la vista y tal, ya no pude regresarme. En el 2010, milagrosamente, y gracias a Dios, tuve a mi hija. Y ya después de esa fecha, yo sí me quise reincorporar en la selección. De hecho, quise que fueran conmigo al médico, que yo asumía todas las responsabilidades y tal, pero no fue así. Y me quedé trabajando en el Cerro Pelado, en formación integral increíble, porque ni en la selección o en cualquier otro lugar, ¿no? Pero nada. Y en el 2018, en el 2016, ¿sí? Me fui a Brasil a jugar, comencé a jugar. A partir de ahí ya no me detuve más y ahora felizmente estoy acá en México. Eso te quería comentar. Cuando uno busca a Jaime Boulet, que se pone a hurgar información, creo que todos los titulares hablan de tus ojos, del milagro de la vista y Ajá. de muchísimas cosas que hasta cierto punto yo diría que contribuyeron a que regresaras a las canchas. ¿Cómo fue para ti ese proceso de que te sacaran por el problema que tuviste en la vista? ¿Y cómo fue Bueno, que te negaran regresar? Cuando hasta cierto punto tú bueno, dices, yo asumo todo, yo quiero ajá. joderme por esto. Bueno, verdaderamente sí fue bien difícil porque estar en la cúspide prácticamente de tu carrera, eh, estar entre una de las mejores jugadoras en ese tiempo en el baloncesto y que de buenas a primeras te digan así de sopetón que tienes que salirte por ciertas y determinadas cuestiones. En este caso de enfermedad de la vista y tal, sí, para mí fue un golpe bien duro, muy duro, porque era lo único que sabía hacer. De hecho, es lo único que sé hacer, aparte ahora de enseñar, porque eso también me ayudó mucho como que a superarme. Y sí, fue muy difícil. Ya después que yo tuve a mi niña, que yo comencé a trabajar ahí en el Cerro Pelado, como que los deseos de querer hacerlo sí seguían ahí, porque esas son cosas que cuando uno lo practica desde pequeño es muy difícil que se salgan. Y no, como que yo quise, lo intenté, conversé, en ese tiempo era Zavala el que estaba, y sí me senté con él y conversé. De hecho le dije que fuera conmigo al médico y tal, y vamos, y yo como que asumo o hago lo que usted, no sé, y no tuve respuesta favorable, porque si tenían miedo, porque si, y lo puedo entender hasta cierto punto, ¿no? Pero yo estaba dispuesta a todo, la verdad. Muchas jugadoras conversaron conmigo, de verdad que tú quieres jugar, que no sé qué, y yo sí estaba dispuesta, pero no se dio. Oye, vamos a salir un poco de la actualidad y vamos a donde todo comenzó. Ajá. El baloncesto, en el caso de las niñas, casi siempre coincide con que un profesor ve una niña alta y la jala para el área deportiva para cumplir, como quien dice, los estándares que tiene que cumplir el plan AMES, que entregarle al combinado deportivo. ¿Cómo fue que descubrieron a Yaima? Bueno, Yaima, yo soy de la Lisa, de la Coronela. Estaba en mi escuela muy normal, muy sentada, estaba en tercer grado cuando aquello, y estaban haciendo recorrido, porque en aquel momento los entrenadores hacían recorrido por todas las escuelas buscando como que el talento, o buscando los muchachos altos, o buscando, no sé, la manera de estimular a los niños, ¿no? Y sí, yo me paré un momentico porque la maestra me mandó a la pizarra, y sí, el mexicano Alejandro Navarro y la profesora Yolanda fueron los que
los que intercedieron ahí y me sacaron del aula, me preguntaron si a mí me gustaba el deporte y yo les dije que sí. Pero sí, muy espontáneamente, por tal de salir a las 12 de la escuela, la verdad, porque no es fácil de estar hasta las 4:20. Y yo no pensé nunca que eso fuera a agarrar tanta seriedad. Al mediodía la directora me mandó a buscar y me dio un papel para mis padres. Yo llegué con el papel a mi casa. Al otro día nos presentamos en la Preeide, que en aquel momento era José Ramón López Peña, ahí mismo también, en San Agustín, es decir, ahí pegadito. Y sí me presenté, y a la semana ya yo estaba con la mejor profesora de tercer grado de esa escuela, y estaba porque era la mitad del curso, mi mamá estaba bien preocupada con eso. Y ya a partir de ahí comencé a dar mis primeros pasos. Ahí conocí a Juliane Rodríguez, conocí a Suchite Lávila, ahí conocí a casi todas las que actualmente jugaron conmigo, la verdad. Eso sí te iba a decir, tú coincidiste, yo creo que una de las generaciones más talentosas del baloncesto femenino cubano. Por supuesto, sin menospreciar a las que tuvieron resultados grandísimos en campeonatos mundiales, pero ustedes a nivel panamericano eran muy buenas. Eran quizás las mejores después de Estados Unidos. Pero, ¿cómo fue ver crecer esa generación, como tú dices, de Suchite Lávila, Liane? Eran increíbles hasta cierto punto. Me imagino que La Habana en todos los campeonatos pioneriles, escolares, acababa. Nosotros primero que todo éramos un equipo bastante fuerte a nivel municipal. La Lisa, cuando se decía la Lisa, no inventé. La gente como que sí, llegó a estar bueno y tal. Y en mi categoría como tal, que yo soy del 83, estaba por 10 de octubre jugaba Claudia Capo, por el Cerro jugaba Ariadna Capiró, en Boyero jugaban 2 o 3 jugadoras más, Aina, Danay, jugadoras que se destacaban, y en 10 de octubre también, para que la redundancia, jugaba Judy, una jugadora también que era media loquita, pero muy buena, y sí, existía mucha rivalidad, muchísima, muchísima, muchísima. De hecho, estuvimos juntas casi todo el recorrido de pioneril, de juvenil y todas, y por ahí para allá todas. Y sí vi crecer no, crecí entre superjugadoras estelarísimas como Dalia Henry, como Judy, como Liz Davy, como Yamile. Nombre, si te menciono, no tengo palabras para terminar, la verdad. Oye, quiero hablar porque tú llegaste bien, pero bien jovencita a la preselección nacional. Sabemos que cuando hay una jugadora alta en el baloncesto hay que jalarla porque si no se va, hay que cambiar para voleibol con una facilidad tremenda. No, sí, y sí tuve la posibilidad de irme para el voleibol unas cuantas veces, porque hasta para Ali Carvajal en aquel momento me recuerdo que andaba por playa y me vio y dice, hey, ¿no te gusta el deporte? Y yo le no, es que yo practico. Dice, pero el baloncesto, pero nosotros te vamos a dar más posibilidades. Y ya sabes, como que andaban como que sondeando la zona a ver de qué manera. Dígale, no. Bueno, si te decides, ya sabes, puedes venir aquí al Saborí en aquel momento que estaban ahí. Yo estaba en la EIDA en ese momento y tenía muchos entrenadores también que estaban ahí arriba, encima mío, diciéndome, vente para acá, tú verás que sí, vas a llegar y no sé qué. Una central garantizada. Así mismo. Oye, ¿cómo fue que te llevaron a la preselección nacional? ¿Se dieron cuenta que el voleibol estaba para robarte o simplemente dijeron, no, verdaderamente, Henry, yo tuve muy buena base. Tuve un entrenador que, de hecho, como te comenté, entrenadores, porque fueron 2, Alejandro Navarro, como te digo, alias el mexicano, que vive aquí. En ese momento estaba trabajando en Cuba y nada, como que el señor junto con la profesora Yolanda, ellos me captaron, ellos me prepararon muchísimo. De hecho, yo jugué en la categoría mayor a la mía con sus chistes y eso, eran un año mayor que yo. Y entonces ahí yo entré, me acuerdo, en una competencia como que en finales de febrero, principios de marzo, y ya en abril yo estaba compitiendo, ¿no? Ya ellos sí, porque sí, tuvo muy buena base, la verdad. Y a partir de ahí, mi entrada a la EIDE
tuve muy buenos entrenadores también, innumerables, que me puedo mencionarte algunos porque de todos no me acuerdo el nombre, tengo que verlo para decir sí él, pero sí, le agradezco mucho a Sergio Caraballo, le agradezco mucho a Carlito, le agradezco mucho a Betarte, le agradezco mucho a Lázaro, es que le agradezco a todos, ¿entiendes? Porque de una forma u otra, todos fueron parte de aportar ese granito de arena para yo superarme, para yo llegar a estar donde estoy. Y como es lógico, estaba en mi categoría escolar, pero iba de invitada con el juvenil. Y así fui yo como que transitando mi vida deportiva, que en mis categorías más chiquitas, ya cuando bajaba, como iba a fobiarme con las más grandes, cuando bajaba, acababa, ¿no? Y así, junto con todas mis compañeras, Claudia también le pasó lo mismo y tal. Y nada, entré a la selección por una invitación que me hicieron, porque quedé una de las mejores juveniles, me acuerdo de ese año. Y entré con 14 añitos, 14, 15 añitos por ahí, andaba bien, bien así, tiernecita, andaba. Y llegué allí y claramente para mí fue, wow, estoy en la cúspide, yo creo que llegué a donde todo el mundo quería llegar en ese momento, ¿no? Y eran como 10 postes y ver el 11. Y me tocaba como que escalar porque sí, hasta Leonor Borrell la agarré ahí en ese momento. Wow. Ya era ya el momentico, ya saliendo Leonor Borrell. De hecho, cuando la selección, cuando yo entré de invitada, fue el cambio de Miguel del Río por José Ramírez. Quiero hablar de eso, de las figuras que te encontraste cuando tenías 14, 15 años. Mujeres que tú eras una bestia. Hablando a las claras, era la mejor No, así a las generación. claras, sí. Para mí, mi mejor enseñanza en la selección. Lo mejor que tuve, la verdad, toda la selección. Yo siempre fui chiquita de edad, en comparación con todas ellas, pero era muy alta. Entonces me decían la bebé y tal. Pero ahí tuve a Leonor Borrell, ya te digo, ya saliendo, a Yamile Martínez, que le agradezco muchísimo, 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 porque ella fue parte fundamental de mi crecimiento. A Judy Águila, a Liz Davis, a Jacqueline Plutín, que en ese momento también como que era jovencita, pero ya estaba entre las poderosas ahí. Estuvo Milaira Enrique, ¿cómo se me va a olvidar? Si era la que batallaba conmigo, y vamos, y ponte dura, y dale, y sí, bastante. Gladys, creo que era matancera. Katiuska, que creo que era santiaguera. Yadilesi Río, que era de Camagüey. Así, se me puede olvidar una que otra, ¿no? Pero yo estaba ahí y ahí me ponía a trabajar. El entrenador que trabajaba con los postes en ese momento era Armando Acosta. Mandy. Porque Mandy, cada entrenador tenía su estación para trabajar y él trabajaba con los postes. A él le aprendí muchas cosas también. Y nada, cada jugadora esa me dejó a mí una enseñanza muy grande que ahora como que la estoy como que empleando de a poco, pero la voy empleando así a medida de las posibilidades que se vayan dando. Jaime, quiero preguntarte algo porque cuando sabemos que en todos los deportes de equipo existe un vestuario que tiene líderes, tiene gente normal, o sea, tiene peso pesado. Generalmente, por lo que he conocido del deporte cubano y cómo se funciona en todos los deportes, los vestuarios femeninos son hasta cierto punto incluso más complicados que los masculinos. Entre los hombres quizás se vive ese ego, pero entre las mujeres es muchísimo más complicado que el simple ego. Va mucho más allá. ¿Cómo era un vestuario de baloncesto femenino? A ver, en el tiempo que yo entré a la selección, créeme que ahí no se veía como que esa rivalidad y esa lucha por ese ego. O a lo mejor existía y yo, por mi ingenuidad, no me di cuenta. Pero todas las jugadoras jugaban su papel, la verdad. Todas tenían la función que tenían que hacer, todas la hacían al máximo.
2 minutos, 30 segundos, lo que fuera. Pero todas las jugadoras se destacaban. Claramente, unas más que otras en su posición. En este caso, Yamilet Martínez era la superestrella, la superdotada, la verdad. Lee Davis jugaba con ella de pareja o Milaida, según. Jacqueline Plutin era el primer cambio, Judy. Entonces, eran jugadoras que como que todas cumplían su rol en el momento que las ponían. Y así te puedo decir, Lice Castillo, la Ardilla era la wow. Y tuvo jugadoras también detrás que le seguían los pasos, porque eso sí, yo creo que las que estaban de segunda jugadoras o de tercera nunca se rindieron. Y siempre trataron de que si ella estaba en el tope, yo quiero llegar ahí. Y sí existía la rivalidad, pero en la cancha entrenando a nosotras, porque cada quien quería demostrar lo que podía hacer. Y eso como que causaba un poco de polémica para los entrenadores a la hora de sacar 12 jugadoras porque estaba bien complicado. Se complicaba mucho, mucho, mucho intentar sacar 12 jugadoras porque la preselección era de 24. Y para sacar 12 jugadoras, te prometo que no había que sacar este medio punto y esto, y así. Y sí, y yo creo que por eso dio al traste todos los resultados buenos que tuvieron, porque eran muy unidas, porque eran jugadoras muy, se ayudaban mucho. Eran, a mi parecer, en mi opinión, eran jugadoras muy humildes y jugadoras que entre ellas eran una sola. Podían existir cosas como en todos los equipos, en qué equipo femenino existen así, que si yo, que si te digo, que si no, pero en la cancha eso no se veía, la verdad. Y sí, ahí, y ya después cuando va pasando como que el tiempo, ¿no? Y esas jugadoras como que se van retirando, que le dejan el legado a las que vienen detrás, ahí como que sí se vivió un poquitico más el esto del ego, pero bueno, era cada cual tratando de hacer lo que mejor podía. Entonces, muy joven, medallista panamericana, medallista centroamericana, mundialista. Creo que todos los torneos habidos por haber de la selección estaba allá y Mauley estaba ahí. Se te veía con unas grandes perspectivas de ser por la poste por lo menos 10 años o 12 años en la selección nacional. Yo recuerdo, yo era muy pequeñito y no te estoy diciendo vieja con esto, pero es que tú empezaste muy joven. Tú empezaste muy joven y daba gusto ver el baloncesto femenino cubano. Daba muchísimo gusto. Más, yo incluso yo creo que verlo en los Juegos Panamericanos o cualquier torneo de selecciones nacionales, una selección femenina cubana daba gusto. Y quiero que me expliques cómo fue para los simples mortales que con 20, 21 años, 22 estamos en la escuela, estamos buscando un trabajo y estás tú en la élite mundial buscando, compitiendo. ¿Cómo te sentías? ¿Alguna vez caías en tu y decías, coño, yo nada más que tengo 20 o tengo 19? ¿Qué yo hago aquí? Henry, sí me pasó porque ya a partir de que pasó el Mundial del 2000, hubo muchas jugadoras que decidieron como que dar un paso al lado, ¿no? Y ceder como que el puesto o la posibilidad a las jugadoras que veníamos detrás. Y sí, ya me tocó jugar con Plutín, ya me tocó una responsabilidad más grande porque ya era poste regular, asesorada, valga la redundancia, por Yamilet Martínez Calderón. Mucha asesoría tuve de ella a esto, a aquello. Me peleaba muchísimo, la verdad, pero le agradezco grandemente todo lo que me enseñó, todo lo que me aportó. Ya yo con 20, 21 años, recuerdo que en aquel momento hubo un intercambio con Cuba, con Rusia, y me tocó ir a jugar la Liga Rusa. Jugué 2005-2006, allá en un equipo de Dinamo Moscú, Obla, creo que era una sucursal del Dinamo Moscú, era de las afueras, y me tocó chocar con jugadoras de primer nivel, primerísimo nivel, como Lisa Leslie, como Yolanda Griffin, como las australianas, Lauren Jackson. Todas esas mujeres jugaban allí
¿qué te puedo decir? ¿Cómo crees que uno con tan poca edad esté lidiando, ¿no? con ese tipo de jugadoras mostras que también te dejan todo, que uno en vez, yo creo que en el juego, en vez de defenderla, como que te quedabas así enajenado mirando a ver qué movimiento la aprendes, que sabes que... Y sí, entre ellas muchas jugadoras, Guama, Gonzata también, la polaca, de dos no sé cuánto, y así. Y sí, yo creo que a partir de ahí, como que a Aima se le abrió mucho el campo, ¿no? Porque a mí Rusia sí me enseñó y sí me aportó muchas cosas, muchísimas cosas. Eso mismo quería preguntarte Era de Rusia. liga de primer nivel. Sí, allí era una liga de las mejores europeas en aquellos momentos para el sector femenino. Sabemos que el sector femenino hasta cierto punto no es tan respetado como el masculino en organización de liga, pero la liga rusa era muy buena. Había jugadores norteamericanos. No, y sigue siendo porque todas las jugadoras norteamericanas, porque la Diana Taurasi iba para allá a jugar, todas las jugadoras norteamericanas actualmente van y juegan allí. Te iba a preguntar, con 19 años, ¿nunca te ofrecieron decirte, Yaima, quédate? Porque todo el mundo tuvo que haber visto perspectivas en ti, todo el mundo decir, mandar esta para Cuba es echarla a perder de nuevo. Es que se queda allá. ¿Cuántas veces te dijeron, quédate, Nibiria? Vaya, no te... ¿qué te puedo decir? Yo en aquel momento sí me sentía bien. Ahora que se están viviendo momentos bien difíciles con el tema del deporte y con el tema de lo que está pasando en el país, verdaderamente sí como que uno se pone a pensar y dice, ay, ahora mismo, pero en aquel momento no, yo no creía que fuera tan necesario que hiciera eso, ¿entiendes? Y si tuve 1000 propuestas y oportunidades y a lo mejor la gente me puede tildar como que, por favor, ¿qué estabas pensando o qué? Pero el deporte en Cuba en ese momento no tenía esos grandes problemas que tenemos ahora. No, siempre desertaba uno que otro, porque a lo mejor no se sentía como que com, complacido o no le daban complacido no es la palabra, no le daban la oportunidad que merecía en ese momento o que se sentía que merecía y había muchos atletas que sí se decepcionaban mucho y ya llegaba un momento en que ya no, y yo verdaderamente no, nunca me nació ese Y hacerlo. nunca te quedó por dentro eso de que ahora cuando estás, ya vamos a decir, ya estás bien madura en tu carrera, ya estás quizás en la recta final, de decir, como Ajá. si yo hubiera estado ahí, yo hubiera llegado a tal lado, a tal lado, a tal lado, hubiera tenido esto y esto y esto. Es decir, como vamos a hablar en buen cubano, ¿qué come mierda fui? Así mismo. Y sí, en algún momento lo he pensado, sí. Ahora que ya estoy más, ay, pero yo, mira todo el tiempo que desaproveché. Pero bueno, es que nadie sabe lo que va a pasar, ¿entiendes? Entonces, como que ahora mismo, si yo no me hubiese salido de la selección, todavía estuviese, o no sé qué hubiese pasado. Es que las oportunidades cuando se dan, si no se aprovechan, ya no valen las lamentaciones, ¿no? Hay que continuar, hay que seguir hacia adelante. Y creo que este tiempo, ese break que me di con el tema de que si la enfermedad, que si me incorporaba, si no, fueron 8 años fuera del deporte. 8 años que yo no tocaba una pelota para nada. Me dediqué a trabajar y a mi hija. Y ya cuando me volvieron a llamar, sí como que me dio un poco de miedo, pero sí me lancé y aquí estoy. Eso quiero hablar. Mucha gente no sabe que esos 8 años fueron literalmente sin tocar un balón, nada más quizás en el Cerro Pelado un día que estuvieras entrenando, que cogías, veías el aro y ibas con la pelota para allá. Así Te mismo. voy a explicar, te voy a preguntar algo que más allá de lo deportivo es lo humano, y es el tema de la vista. Porque tu Ajá, enfermedad, tu diagnóstico era posiblemente que se fuera perdiendo la vista poco a poco hasta el punto de que pudieras hasta quedar ciega. ajá. ¿Cómo lleva uno eso como ser humano a saber de que un día puede levantarse y no ver nada? Y sabemos que Bueno, los ojos son, digamos, hasta lo que uno el puede, espejo yo del creo que alma. quedarse hasta mudo, yo creo, pero a uno le duele no ver. Así mismo. Yo creo que en eso, Henry, yo no pienso. La verdad, porque eso sería como que
ponerme a maquinar ciertas y determinadas cosas que no. Yo trato de disfrutar al máximo todo lo que puedo. No estoy exenta tampoco, ¿no? Pero hasta ahora, con los lentes que traigo puestos, que son lentes duros, de cristal de hecho, hasta ahora todo me ha ido muy bien. Gracias a Dios no he tenido ningún problema. No pienso en eso nunca para no martirizarme, pero sí es bien difícil. Es bien difícil pensar en esas cosas y vivir con eso, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, uno hace lo que quiere, cuando quiere y porque lo quiere hacer y yo creo que debe asumir la responsabilidad de sus actos, ¿no? Oye, al regreso a las canchas, me dijiste que estaba súper nerviosa de ver cómo hasta cierto punto yo creo que está más nerviosa que cuando eras novata, porque cuando uno es joven, uno tiene ese ímpetu y dice, sí, estoy nervioso, pero para adelante, ¿qué tengo que perder? Pero cuando uno ya es grande, uno dice, tiene muchísimas cosas atrás más que tú tenías, hasta una familia incluso ya formada, y tenías que pensar en todo eso. ¿Cómo fue volver a pisar una cancha? Y cuéntame cuando metiste la primera canasta, porque esa es la que rompe la inercia, esa es la que tú dices ya. Así mismo. Bueno, yo creo que eso fue en el 2016. Yo estaba en Cuba. Oyanay Sigeli estaba jugando en Brasil y ella como que necesitaba un poste porque se le había habido uno y automáticamente pensó en mí. ¿Qué estás haciendo? Y yo le bueno, nada, aquí. Dice, no, es que te necesito aquí. Y yo le digo, oye, pero es que yo no he tocado ya. No, pero yo necesito. Bueno, eso fue una controversia. Tuve el apoyo de mis padres, que gracias a Dios ahí todavía me siguen apoyando. Y fue como que de un día para otro empecé los trámites hoy lunes y ya el sábado estaba en Brasil, ¿no? Wow. Era como que el interés de que sí verdaderamente sí querían que fuera. Y llegué totalmente fuera de forma, pero no te puedo explicar, pero fuera de forma. Le agradezco mucho al club. En ese momento se llamaba Corintia Americana. Ahora es el Club Campina. Dirigida por el señor Vendramini. Teníamos al preparador físico Marco, que en 10 días me puso en forma. En 10 días. No, me enfermé, no. Y sí, liga bien fuerte, me tocó jugar contra Clenia y contra Inés Casanova. Pero bueno. De lo mejor que se puede jugar. Así mismo. Y entonces, ahí como que, ahí fue mi primera canasta, me pusieron no era regular, claro está. Ya las jugadoras estaban como que puestas. De hecho, en mi posición juega, porque no juega ahora en la WNBA, pero en aquel momento también Damiris Danta. Ella es jugadora de la WNBA. Y sí, cuando me dijeron, bueno, ustedes vamos a la cancha, ya me empezaron a sudar las manos y estaba bien nerviosa. Y sí, mi primera canasta, mi primer todo, y nada, adelante, ya a partir de ahí empecé a ganar. ¿Te acuerdas la acción de la primera canasta cómo fue? La acción de mi primera canasta fue un pick and roll. Un pick and roll y no fue ni debajo del aro. Fue un pick and roll, un bote, ahí cerquita, canasta. No, ya, yo hice una fiesta, la verdad. Y a partir de ahí, ya, en esa competencia quedamos segunda. El equipo de Liz Davis Victory, que era la que dirigía el equipo que nos ganó, fue la que jugamos contra ella. Vamos a hablar de la carrera profesional. Tú hasta cierto punto, con una edad ya avanzada, fuera de training, comenzaste a cumplir un sueño que es para muchas jugadoras que están en Cuba, que lo están viviendo ahora, entre comillas. Por X o por Y razón, pero lo están viviendo ahora, entre comillas, y es hacer una carrera profesional. Que mucha gente quizás no lo sabe, o mucha gente piensa que el mundo del profesionalismo es coser y cantar, es algo lindo, es todo dinero. Y mucha gente no sabe que en América el baloncesto femenino es bien, pero bien marginado.
literalmente es hasta semiprofesional en muchas ocasiones que las jugadoras tienen que trabajar. Bueno, tú lo has vivido como compañera de equipo, tienen que trabajar de luna a viernes. De hecho, aquí lo vivo, aquí tengo jugadoras que trabajan y solamente entrenan por las tardes porque el trabajo no es que sea el baloncesto lo que la entrada económica super dotada que le dé, ¿entiendes? Son jugadoras que si no trabajan, ¿cómo viven? ¿Entiendes? Muchas jugadoras que están en Cuba hasta cierto punto no saben eso, de que el baloncesto en América es bien semiprofesional. O sea, incluso los agentes no se atreven a invertir en baloncesto femenino porque no les da dinero. A no ser que tú seas una estrella de la WNBA que está retirada y con todo y eso te manejas tú sola porque sabes que si tienes un agente, el poquito que te cae te va a quitar un porcentaje de la gente. ¿Cuán chocante fue para ti el profesionalismo? Tú acostumbrada a que en Cuba en realidad tú no tenías que hacer nada. O sea, en el sentido de que te llevaban para acá, boleto para acá, ahora tenías que tú misma negociar un contrato tú misma. O hasta cierto punto contar con una amistad que sea de confianza, que todo es acuerdo de palabra para que me ayudes porque yo no sé. ¿Cómo fue ese choque contigo? Bueno, mira, favorablemente para mí, tuve la suerte de que en cada club que jugué, después que me reincorporé, todo lo pagaban, ¿me entiendes? Entonces, no tuve que lidiar con eso mucho porque sí me mandaban a buscar, jugué en Brasil, después jugué en El Salvador y se hicieron cargo de todo, la verdad. Cuando llegué aquí a México, por intermedio de Claudia, que fue que también jugaba conmigo y como que se le fue un poste y necesitaban otro y me mandó a buscar. El señor del club donde yo jugaba, que era Azteca del Estado de México, se hizo cargo de todo, la verdad, de todo. Yo iba, jugaba y él me sacaba mi boleto de regreso para Cuba y me sacaba mi boleto de ida, de venida para acá y así. Ya después del 2020, que nosotros empezamos a jugar, pero con el tema de la pandemia ya todo, como que la gente, todo paró. Me regresé al club donde estaba porque en el 2020 el Club Azteca del Estado de México no entró a la liga y me cedieron a Escaramuza de Jalisco. Empecé a jugar con ellas, pero lamentablemente la pandemia no permitió que se continuara la liga y me regresé. Pero ya me regresé no a modo de jugadora solamente. Me regresé también a trabajar. Me incorporé en el equipo de trabajo con Mandy, con Claudia y con 2 o 3 entrenadores mexicanos más también. Y sí, ya ahí como que se va haciendo un poquitico más dura la cosa, ¿no? Porque ya como eres trabajadora, en este caso yo, y ahí sí tienes que empezar a pagártelo todo. Entonces, ya yo como trabajadora sí me tenía que pagar todas mis cosas. Pero en el 21, Azteca entra a la liga, yo seguía trabajando y jugaba también. Y tenía la suerte de que jugaba y trabajaba en el mismo club. Entonces no tenía que trasladarme mucho, ni tenía que hacer muchas maromas, ¿no? Ahí mismo estaba todo. Como profesional, sí me cumplieron en todo. Pero ya como trabajadora, sí yo tenía que asumir mi responsabilidad, ¿no? Y nada, sí es bastante duro porque mantener trabajo y jugar profesional y mantener un rendimiento sí cuesta mucho. Exactamente. Voy a hablarte de México. Vamos a hablar a las claras. Hoy mismo tú revisas la Liga de Baloncesto Femenino, las estadísticas, y ya me burlé, es cabeza en todo. Parece mentira que hasta cierto punto una jugadora con tanta edad esté arrasando en la liga. Que tú digas, pero esta mujer no tiene freno. Yo creo que todos los poquitos medios que siguen el baloncesto americano, todos te persiguen a ti. Ajá. Yo creo que te has ganado hasta cierto punto un muy buen respeto dentro de la liga, tanto por apoderados de equipos, porque es lo que se maneja, no son dueños, son apoderados de equipos, y rivales. ¿Cómo es el respeto que le tienen allá en Maulé dentro de México? Y hasta cierto punto tú dirías, es un poquito más que el que tenías en Cuba, que el que te tenían en Cuba, por así decirlo.
Bueno, a ver, el respeto a uno como que se lo va ganando con sus actitudes, con sus cosas, ¿no? Yo creo que el objetivo mío cuando yo llegué aquí era jugar y era ganarme un puesto en como que en la élite de la liga, ¿no? Y yo creo que con mi trabajo, con el apoyo de los entrenadores que tuve, dos entrenadores aquí en la liga profesional y en la liga del norte tuve otro entrenador. Sí, tuve como tres entrenadores y este es el cuarto entrenador que tengo, ¿no? Y sí me ha servido mucho, la verdad. Y ya te digo, como te dije ahorita, todo lo que aprendí de todas esas jugadorazas que tuve a mi alrededor, de todas esas muestras que tuve a mi alrededor, ahora es que lo estoy aplicando. Yo creo que ahora mismo es más maña que fuerza, ¿no? Es como que más experiencia, como que más control, saber cuándo se puede y cuándo no se pueden hacer las cosas y sí como que llevar a cabo todo lo que sé. Sí, yo creo que se me quedó esto sí llevo por dentro muy metido del baloncesto, sí me apasiono mucho, por momentos como que me pongo bien frenética, bien, porque sí, lo que siento lo expreso, ¿no? Y no tengo, muchas veces no tengo límite, pero sí trato de transmitirle a las jugadoras que tengo a mi alrededor todo lo que sé, todo lo que me enseñaron, aunque no muchas sean agradecidas o no quieran asimilarlo o lo que sea, pero ahí estoy cumpliendo Por, con mi rol. por tu parte no queda. Por mi parte no queda así mismo. Esta temporada ya no eres la única cubana en la liga. Gracias a Dios, a las Uh-huh. bendiciones para el baloncesto femenino, hay muchas que fueron ex compañeras tuyas en la selección nacional y hay muchas Sí. jovencitas. Tú has tenido la oportunidad, creo que, de verlas a todas. No sé si Ajá. por ver un partido de la liga. De tus ex compañeras, quiero que me hables y me digas si estas hubieran llegado en perfectas condiciones. Un caso, por ejemplo, Anisley Galindo, en un momento dado Uh-huh. ha sido la mejor jugadora de Cuba, entonces tú te pones a ver y tú dices, esta mujer, si hubiera salido de Cuba antes, hubiera reventado. Y quiero que me digas algo de las jóvenes, porque creo que en el baloncesto femenino ocurrió ese vacío generacional de que se quedaron muy veteranas y muy jovencitas. No hay ese escalón intermedio. Las que iban a hacer en su escalón intermedio no están en Cuba hoy en día. Están jugando en otras ligas. Entonces, dame tu opinión de tus ex compañeras, como las has visto, y de las nuevas. A ver, bueno, de mis ex compañeras como tal, que van a seguir siendo mis compañeras aquí a China, verdaderamente Galindo no tuve esa posibilidad de jugar con él en la selección porque ya me había ido cuando entré. Cuando ella entró, ingresó a la selección, ya yo no estaba. Pero sí jugué con Yamara Margo. También. Sí jugué con ella y sí, la verdad. Bueno, que acabaron en la liga también. Leangie Becker, verdaderamente era bien jovencita, de hecho es una de las más jovencitas que tenemos. Y por el otro lado, creo que Kaku también anda jugando por allá por Monterrey. Pero, y creo que llegó hasta tarde, entonces no sé cómo ha sido su desempeño. Pero sí hubo un pequeño bache, un pequeño no, un bache muy grande con el tema del deporte y en este caso con el baloncesto. El baloncesto en general. Porque primero empezamos perdiendo terreno. Nos quitaron la ESPA provincial, eh, redujeron mucho las matrículas en la EIDE, en la ESPA nacional, y ya como que fueron como que, yo creo que marginando un poco, ¿no? A lo que podía haber sido el término medio nuestro. Muchas atletas, como te digo, se decepcionan por todos los problemas que al final las consecuencias las pagamos nosotros los atletas. Estoy hablando en el deporte general. Y sí, como que hubo un momento en que en la selección solamente estaban Lady Oquendo, Yamara Margo, Clenia Noble. En un momento que entró Yanaisi Heli, así una que otra atleta que se me pueda quedar,
Y ya esas atletas como que determinaron también buscar su rumbo, ¿no? Se le dio la posibilidad de irse a jugar a El Salvador alguna, a Europa a la otra, y así. Y como que no, como la base no estuvo tan bien centralizada, creo que las muchachas que actualmente están en la selección, sí, como que les cuesta mucho, porque el trabajo tienen que hacer el triple o el cuádruple de trabajo que hicimos nosotros a lo mejor en una sola etapa. Ahora ya tienen que duplicarlo, triplicarlo, ganar en confianza, ganar en experiencia, ganar en muchas cosas que a nosotros nos tardó un poco de años en lograr. Es como tú dices, yo creo que a estas muchachas le falta hasta cierto punto, no una referencia porque hay veteranas en el equipo, pero sino esa competitividad en la propia posición de una jugadora que esté en sus mejores años. No una veterana, porque el Ajá. veterano, como tú dices, te gana por maña, no te va a ganar por fuerza, pero cuando tienes a uno en sus mejores años, se te va a ganar por maña y fuerza, por ambas cosas. Entonces, no tienes con quién chocar a esa altura. Eh, También. Daima, cuando te sientas y te miras y dices, un día eso de que uno está sentado entre cuatro paredes y uno se pone a analizar la vida, darle casete. Ajá. Te sientes contenta con tu carrera deportiva y vida personal o sientes que te faltaron muchísimas cosas? A ver, en mi carrera deportiva nunca voy a estar satisfecha. Voy a estar contenta porque hasta ahora he logrado lo que he querido poco a poco, paso a paso, pero satisfecha no, porque yo creo que sí pude haber logrado muchas cosas. Pude haber llegado a mejores lugares o pude haberme desarrollado mucho más. Yo creo que uno no se siente todavía como que lleno de lo que quiere. En mi carrera, en mi vida personal, sí, ya logré, yo creo que todo. Y con todo y eso, tampoco. Sí logré tener mi familia, tengo, gracias a Dios, a mis papás vivos, a los dos, que me apoyan, que me ayudan. Tengo una super niña grandísima que no le gusta el deporte para completar. Y entonces tiene 11 años y me da por el cuello, ya está bien grandota, Dios pero mío, no le gusta el deporte, te entonces llega por el cuello con 11 años. acá me llega. Dios mío, Cuello, oreja, por aquí anda. Y está bien fuerte y tal, pero no le gusta el deporte. Y contra eso no hay no quien hay pueda, quien pueda, literalmente. porque a mí nadie me obligó. Yo lo hice porque quise. Entonces, como que ahí sí estoy bastante tranquila. No satisfecha, como te digo, pero sí estoy tranquila. Pero en el tema de deporte uno siempre quiere más y uno como que pasan los años y sigue aprendiendo. Aunque esto tenga vida limitada, uno siempre sigue aprendiendo. Alrededor mío tuve la posibilidad de estar con los niños. De hecho, cuando estaba en Azteca, trabajaba con los niños peques y sí, ellos te enseñan muchas cosas, muchas, demasiadas. Aunque las características por el país donde estamos sean diferentes, aunque a los niños como que hay que Llevar- manejarlos y tal, Llevarlo con más cuidado, pero incluso. sí, Son más susceptibles. Vamos a, va- así. vamos a hablar a las claras. Aquí en Cuba te echaban tres o cuatro malas palabras. Ya tú echas uno y pones el grito en el cielo. ¿Entiendes? Pero que a los niños como que tú te vas ganando como que esa pasión, ese amor de los niños mexicanos, de los niños cubanos, de todos los niños, porque en Cuba también trabajé en escuela y trabajé con niños autistas y no, sí te dan muchas herramientas para crear y para formar cosas, ¿entiendes? Entonces, quiero seguir. Esto va a ser, como le dije una vez a Julito Sandy, hasta que las piernas me den, ¿entiendes? Hasta que yo misma diga, bueno, ya. Y va a ser en mi mejor momento, créeme, porque eso es lo que se va a quedar. Porque nadie se va a acordar cuando Yaima ya no meta punto, cuando Yaima no ejerza, ni haga lo que tenga que hacer. Yo creo que va a ser en mi mejor momento cuando le voy a decir adiós al baloncesto activo y me voy a dedicar a enseñar todo lo que aprendí. Todito, todo. Oye, para cerrar, ¿no te ha pasado por la mente un día llamar a Cuba y decir, oye, déjenme echar un último torneito con la selección? Uno solo vaya. Créeme
ya no me nace eso. Porque cuando quise y estuve con el mejor interés, no. Me dijeron así redondamente que no. Y mil pretextos, mil excusas, que como te digo, no juzgo a nadie, los puedo entender, pero yo quería lanzarme, yo quería probarme y no. Y ahora mismo, no, no, ya no. Ya, ya ahí me anda por otro camino, ya ahí me anda con otro tipo de vista. No, para qué remover cosas que verdaderamente ni me van, no me van a como que inspirar, ¿no? Y no es por las muchachas, ni es por el deporte como tal. Son cosas y circunstancias que en un momento determinado yo quise y no fui escuchada, entonces ya no, no tengo ningún interés ahora mismo, la verdad. Agradecido, Jaime, por esta conversación. Al fin, como dije al principio de la entrevista, luego de tanto trabajo se logró todo. Así mismo. Oye, por supuesto, desearte miles de bendiciones, que te vaya lo mejor posible allá dentro de la Liga Mexicana, que sigas acabando. Creo que ahora estás encabezando 3 apartados individuales, si mal no lo recuerdo la última vez que revisé. Ajá, estoy en líderes, estoy máxima de minutos. Estoy en máxima de minutos, voy en máxima anotadora, voy con mejor promedio de anotación, máxima reboteadora y con mejor promedio de rebote por juego, máxima de tapones y con mejor promedio de tapón y la mejor valorada de la liga. ¿Y qué edad tienes, Jaime? Para las personas que no sacan cuenta. Acabo de cumplir ayer mismo 39 años. Con 39 años ya me burlé acabando en la Liga Mexicana de baloncesto. Por supuesto, agradecerte que hayas aceptado la invitación y nada, extenderte la invitación a una próxima entrevista, quizás un tema ahí para conversar un poquito rápido en la liga cuando estén todas las muchachas presentes. Ah, está bien, perfecto, no tengo ningún tipo de problema. Te agradezco a ti por la invitación y por la paciencia que me tuviste, la verdad. Y a todo el que en un momento determinado apoyó esto y te aportó este grano de arena, yo súper que agradecido. Amigos, fue Jaime Aulé en Backstage Deportivo aquí en el canal de la Familia Cubana TV. Por supuesto, recomendarte que te suscribas al mismo, que dejes acá en los comentarios algún mensaje para Yamile, que ya lo va a estar, Jaime, perdón, que lo va a estar leyendo. Y por supuesto que te quedes aquí, donde tenemos las alicias del deporte cubano. Muchas gracias.